Buenos días. Mi nombre es Laura Valentina López. Yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y la actividad del departamento del día de hoy es el Club de Revistas. Hoy vamos a presentar este artículo publicado en el New England el 22 de mayo que se llama Remdesivir para el tratamiento de COVID-19 y es un reporte preliminar. Este es el número con el que se identifica en Clinical Trials por si quieren buscar el artículo y datos adicionales. El contenido de la charla entonces es, vamos a iniciar con una introducción, posteriormente vamos a mirar cuál es la evidencia hasta la actualidad, después vamos a desglosar el estudio en objetivo, los métodos, cómo se hizo el análisis estadístico, los resultados, la discusión de los autores y la conclusión. Vamos a hacer un análisis crítico según las guías JAMA y posteriormente vamos a mirar cuáles son las recomendaciones actuales, los estudios que están en curso y finalizaremos con unas conclusiones después de toda la revisión. Iniciando por la introducción, entonces el COVID-19 es una infección causada por el SARS-CoV-2, es un betacoronavirus. Fue identificado el primer caso en diciembre del 2019 en Wuhan, China, y fue considerado o declarado una pandemia por la OMS a finales de febrero e inicios de marzo. Y aunque hay múltiples agentes que han sido evaluados, ninguno ha mostrado pues, un perfil de eficacia y de seguridad suficiente para recomendarlo. Estos son los datos de ayer, el Johns Hopkins. Ayer teníamos 6.166.000 casos con unas muertes totales de 372.000 en el mundo. En Colombia, y algo importante es que hay 188 países que están afectados, uno de ellos el nuestro, con 29.383 casos, hay 939 muertes reportadas al día de ayer, se han recuperado 8.000 personas y según municipios, en Colombia hay 411 municipios que tienen casos de COVID y 711 que están en verde que no tienen casos de COVID. El Remdesivir es entonces un medicamento, un antiviral análogo nucleótido que interfiere con la polimerización del ARN del virus. Es un profármaco y cuando entra al cuerpo se vuelve un análogo activo de la adenosina. Inicialmente se desarrolló, fue para la enfermedad del virus del ébola, pero presenta actividad in vitro para diferentes virus, incluyendo los coronavirus. En modelos animales ha demostrado que es prometedor contra el SARS y contra el MERS, teniendo en cuenta que el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 comparten el 96% del genoma. Esta gráfica que nos presenta JAMA en abril nos recuerda más o menos la fisiopatología de la infección por el SARS-CoV-2, como el virus entra a la célula por la unión de la proteína S con el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2. Hay una fusión de las membranas y endocitosis, entra el ARN viral y con esta enzima que se llama el inhibidor de la RNA dependiente de polimerasa, ahí actúa el remdesivir siendo un inhibidor de esta enzima. Y como podemos observar, entonces actúa en una etapa que es posterior al ingreso del virus a la célula. El remdesivir, entonces, la dosis que se propone es de 200 miligramos el primer día y en los siguientes días se les da 100 miligramos diario por 10 días. La toxicidad, sobre todo hepática, ya que puede elevar las transaminasas, no hay necesidad de ajustar la dosis a la función renal si se tiene una tasa de más de 30 y la seguridad en el embarazo no ha sido estudiada. ¿Qué tenemos entonces hasta la actualidad? Entonces, primero hubo unos estudios in vitro, les voy a mostrar uno. Posteriormente continuaron los estudios en animales, en ratones y en monos,
Posteriormente se hizo un estudio observacional de uso compasivo y ya los RCTs que les voy a mostrar. Entonces, in vitro se hizo este estudio. Ellos lo que miraron fue fármacos antipolimerasa que se unieran a esta enzima, que es la ARN, polimerasa dependiente de ARN, y evaluaron todos estos medicamentos, ribavirina, remdesivir, galidesivir y tenofovir, y todos se unen de manera estrecha a esta enzima. Entonces, con eso se genera la hipótesis de que es efectivo contra el SARS-CoV-2. Este estudio observacional, publicado en el New England en abril 10, ellos hicieron un estudio que era en realidad una serie de casos, documentaron 53 pacientes entre Estados Unidos, Europa y Canadá, con una enfermedad confirmada por PCR que tuvieran COVID grave. Les dieron remdesivir a la dosis que les había mencionado, 200 miligramos el primer día, y lo seguían a 100 miligramos diarios por el resto de los 9 días. Y es algo importante de recalcar, es que este estudio fue diseñado y conducido por Gilead, que es la casa farmacéutica que produce el remdesivir. Los resultados de ellos entonces los presentan con esta tabla. Ellos tenían 34 pacientes en ventilación invasiva, 7 en no invasiva, 10 con oxígeno a bajo flujo y 2 con aire ambiente. Y las celdas que están en azul son la mejoría. Entonces, como vemos aquí, habían 34 pacientes en invasiva y hubo mejoría de 19 pacientes. Ellos estaban en invasiva, 8 finalmente fueron dados de alta, 8 ya saturaban con oxígeno aire ambiente y 3 pasaron a no invasiva. Entonces ellos concluyen que el 68%, o sea 36 de esos 54 que habían ingresado, tuvieron una mejoría en la necesidad de soporte de oxígeno. Pero estos datos requerían pues ser confirmados con un RCT. Entonces en Lancet, en abril 29, salió este artículo que fue discutido ya en un club de revistas previo. Fue un RCT doble ciego controlado con placebo y fue multicéntrico. Incluyó 10 hospitales de Wuhan, China, controlado con placebo, y pues tuvo la aprobación por el comité de ética. Ellos calcularon un tamaño de muestra de 453 pacientes e hicieron una asignación en una proporción 2:1, 2 al grupo de remdesivir y 1 al grupo de placebo. Y ellos, el desenlace primario lo evaluaron fue con esta escala ordinal de 6 categorías. Esto es importante porque en el estudio que vamos a discutir ahora también está evaluado con una escala ordinal, pero no es exactamente la misma. Y su desenlace era el tiempo hasta la mejoría clínica en esos 28 días. ¿Y qué era mejoría clínica para ellos? Que se redujeran 2 puntos en esta escala ordinal. Ellos solamente lograron reclutar 237 pacientes, 158 los asignaron al grupo de remdesivir y 79 al grupo de placebo, y su desenlace primario tuvo un HR 1.23 con un intervalo de confianza que cruzaba la unidad, que era no estadísticamente significativo. Entonces no encontraron diferencia en el número de días a la mejoría clínica entre estos dos grupos. Ellos concluyen entonces que mostraron que remdesivir pues no se mostró eficaz para reducir el tiempo, que hasta ese momento no había evidencia suficiente para el uso del remdesivir, no alcanzaron el objetivo del reclutamiento, pero ellos dicen que hubo una reducción numérica de 5 días en el tiempo medio hasta la mejoría clínica, pero sin una diferencia estadísticamente significativa. Publicaron este estudio y en esa misma semana salió esta noticia en el Instituto Nacional de Salud diciendo que había un estudio que estaba en curso, que se llama el ACTT, que había mostrado que el remdesivir aceleraba la recuperación en estos pacientes. Ellos no mostraron datos, simplemente fue como una noticia en esta página. Y dijeron que era importante pues evaluar estos datos.
Y basado en esto, la FDA el 1 de mayo sacó un comunicado diciendo que justificaban o que autorizaban la administración de Remdesivir como un uso de emergencia pues por la pandemia. Y finalmente, entonces, tenemos como un montón de ideas después de lo que acabamos de revisar, pero en conclusión es un medicamento que in vitro se ha demostrado su efectividad contra el SARS-CoV-2. También hay modelos animales que han mostrado lo mismo. El estudio observacional pues con sus limitaciones metodológicas, pero que también mostró efecto. Estas noticias del NIH y pues la autorización de la FDA, entonces todos nos preguntamos si esto en realidad sí es efectivo en humanos para SARS-CoV-2. Y ahí sale nuestro estudio. Este estudio fue publicado entonces el 22 de mayo en el New England y fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y fue multicéntrico. Ese es este estudio, el ACTT1, el que generó pues todas las noticias que la FDA haya autorizado este medicamento. Este estudio entonces empezó su reclutamiento en febrero 21 y lo finalizó el 19 de abril. Como les digo, es multicéntrico, incluyó muchos países, se incluyeron 45 centros en Estados Unidos, en Dinamarca 8 y en Alemania 3, 2 en España, 5 en Inglaterra, 4 centros en Grecia, en Asia 2 en Corea, 1 en Japón, 1 en Singapur, y algo importante a recalcar es que hay 2 centros en México que participaron en el estudio. Los criterios de inclusión entonces fueron pacientes que fueran mayores de 18 años, que tuvieran síntomas sugestivos de infección por COVID-19, que firmaran el consentimiento informado y que tuvieran una infección confirmada por SARS-CoV-2. ¿Y cómo se define una infección confirmada? Que tenga una PCR positiva en las últimas 72 horas o que tenga una PCR positiva que haya sido más de 72 horas pero que haya incapacidad de repetir la muestra. Y ellos dicen que, por ejemplo, en países donde hay escasez para hacer las pruebas o países donde se demoran más de 24 horas el resultado de la prueba, ellos, por ejemplo, ahí lo definían como incapacidad de repetir la muestra y que se viera que tenían una enfermedad progresiva, pues sugestiva en infección activa por SARS-CoV-2. Adicionalmente, los pacientes pues con cualquier duración de la enfermedad debían tener al menos o infiltrados por imagen o saturando menos de 94% al oxígeno ambiente, que requirieran oxígeno suplementario o que requirieran ventilación mecánica y no podían participar en otros RCT durante esos 29 días. Los criterios de exclusión fue que tuvieran unas transaminasas elevadas 5 veces el límite superior normal, una tasa de filtración glomerular menos de 30, las embarazadas y las mujeres lactando, o aquellos pacientes que se les iba a dar una alta anticipada o se iba a hacer la remisión a otro hospital en esas primeras 72 horas, o que tuvieran una alergia conocida al medicamento. El tamaño de la muestra es algo que fue difícil de encontrar, en el artículo no lo mencionan, en el apéndice suplementario tampoco, en el protocolo lo mencionan no muy claro, pero en Clinical Trials ellos muestran esto, que ellos proyectan reclutar 572 sujetos para alcanzar 400 pacientes recuperados para el objetivo primario. Entonces ellos dicen que lo que van a hacer es reclutar gente hasta el 20 de abril con el objetivo de alcanzar 400 recuperados y analizan la gente que haya sido reclutada en ese tiempo. Sin embargo, en ninguna parte describen cuál es la diferencia que esperan encontrar en el desenlace primario con el que hicieron el cálculo de ese tamaño de muestra. Entonces los pacientes ya que fueron elegibles fueron aleatorizados 1 a 1 a remdesivir y a placebo y la aleatorización fue estratificada según el centro y según la gravedad de la enfermedad. Entonces ellos definen, y esto es muy importante, enfermedad grave como aquel paciente que requiera uno o más de los siguientes, que requiera ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva,
que requiera oxígeno suplementario, o sea, esto ya solamente con requerir oxígeno suplementario es una enfermedad grave, que esté saturando menos del 94% o que tenga taquipnea. Y una enfermedad leve a moderada es el que sature más de 94, no tenga taquipnea pues, con menos de 24 respiraciones y que no requiera oxígeno suplementario. Entonces ellos lo dividieron pues en remdesivir y en placebo. Aquellos que estaban en el grupo de remdesivir, entonces el primer día se les daba 200 miligramos intravenoso seguido de 100 miligramos diario desde el día 2 hasta el día 10. Y en el placebo era un medicamento muy similar, era administrado a la misma hora, era administrado al mismo volumen que el medicamento activo, pero por ejemplo en Europa y en algunos países no europeos, no mencionan cuáles, ese placebo que es similar no había porque hay escasez. Entonces en ellos lo que hicieron fue ponerle solución salina. Las infusiones fueron tapadas con una bolsa opaca y también los tubos fueron tapados para mantener el sellamiento. Todos los pacientes entonces recibieron el cuidado estándar de cada hospital. Y eso es muy importante porque si un hospital tenía una guía para el tratamiento de COVID, el paciente podía recibir esos tratamientos. Es decir, si el hospital decía a los pacientes con COVID les vamos a dar hidroxicloroquina o antibióticos, esteroides, lo que sea que estén dando en los diferentes hospitales, ellos lo podían dar. Pero si habían hospitales en donde hubiera ausencia de una guía escrita, no se podía dar algún otro tratamiento experimental ni ningún medicamento off-label del día 1 al día 29. Pero sí pudieron haber sido, antes de incluirlos en este estudio, sí pudieron haber usado alguno de esos medicamentos. Y eso es algo importante porque en la tabla 1, ni el artículo ni el apéndice suplementario nos mencionan finalmente cuántos pacientes recibieron alguna terapia adicional que pueda estar pues, modificando los resultados. El protocolo fue aprobado por un comité de ética y cada paciente firmó el consentimiento informado o ya fuera su representante legal. ¿Ellos qué hicieron? Entonces, del día 1 al día 29, todos los días evaluaron el estado clínico del paciente con dos cosas. Con la escala ordinal de 8 categorías, que es muy importante porque con esto nos van a dar los resultados, y con el New Score. Y también evaluaron pues, los eventos adversos, ya fueran eventos adversos serios o grado 3 o grado 4, que ahorita les voy a decir cuáles son. Entonces, esta escala es la escala ordinal de 8 categorías y es muy importante que la entiendan para poder entender los resultados. Entonces, el paciente 1 es el que no está hospitalizado y no tiene limitación para sus actividades. El 2 tampoco está hospitalizado, pero ya tiene algo de limitación de sus actividades. Todos estos están hospitalizados del 3 al 7 y el 8 es muerte. El 3 está hospitalizado, pero no requiere oxígeno y tampoco requiere otros cuidados médicos adicionales. Entonces, esta gente, ¿por qué está hospitalizada? Y es por razones de control de infección. A veces dejan pacientes hospitalizados, pero solamente para controlar la infección. El 4 es aquellos que están hospitalizados, tampoco requieren oxígeno, pero estos sí requieren un cuidado médico por alguna otra condición o comorbilidad. El 5, este es muy importante, ellos están hospitalizados y requieren oxígeno suplementario. En el 6 hay pacientes hospitalizados con ventilación mecánica no invasiva, el 7 es ventilación mecánica invasiva o ECMO. Esta es la escala del NEWS. Ellos finalmente, pues en este reporte preliminar no nos dan ningún resultado con esta escala que también se le hicieron diariamente a todos los pacientes. Ellos adicionalmente a esas escalas hicieron estos paraclínicos, hemolocograma, creatinina, glucosa, bilirrubinas, transaminasas y un hisopado orofaríngeo o nasofaríngeo para hacer la PCR. Lo hicieron el día 1, el día 3, 5, 8, 11 y el día 15 y 29 pues sí había manera de atender las visitas o si estaban todavía hospitalizados. El desenlace, entonces, esto es algo importante. El desenlace primario fue el tiempo de recuperación. Y el tiempo se definió como el primer día, durante esos 28 días, que el paciente estuviera en una escala 1, 2 o 3.
Y recordemos que el 1 y el 2 eran estar no hospitalizado y el 3 era estar hospitalizado, pero por razones de control de infección. Ese fue su desenlace primario. Los desenlaces secundarios fue el mirar el cambio en el estado clínico en la escala ordinal a los 29 días, la mortalidad al día 14 y al día 28, los eventos adversos serios y los eventos adversos 3 o 4. Esos son los que nos han presentado en este artículo. Ellos tienen otros desenlaces, pero no han salido todavía los resultados porque este es un reporte preliminar. Y en el protocolo menciona también que hay un análisis exploratorio, que es hacerle esa PCR a los pacientes en el día 1, 3, 5, 11, 15 y 29, hacer una PCR cualitativa y cuantitativa pues para mirar la depuración del virus, pero ese tampoco nos lo entregan en este artículo. El análisis estadístico, entonces, el primario lo van a hacer con un long run test para el tiempo de recuperación de remdesivir versus placebo, y ellos hacen o proponen un análisis especificado por subgrupos, por sexo, gravedad de la enfermedad, la edad y la duración de los síntomas. Y esto es muy importante, ellos cambiaron el desenlace primario durante el estudio. Entonces ellos inicialmente su desenlace primario iba a ser encontrar la diferencia en el estado clínico según la escala ordinal de 8 categorías al día 15, pero este se volvió un desenlace secundario. Eso lo propusieron el 22 de marzo, en ese momento ya iban 72 pacientes reclutados y ellos dicen que no encuentran pues como mayor problema con haber cambiado el desenlace primario del estudio, porque hasta ese momento ellos no habían hecho análisis interinos ni conocían los datos. Entonces ellos, el 27 de abril, la Junta de Monitorización de Datos de Seguridad revisaron los resultados. Ese día lo que ellos iban a hacer era un análisis interino. Por protocolo, el 27 de abril ellos iban a hacer un análisis interino. Pero como hubo un rápido ritmo del reclutamiento, ese día que iban a hacer ese análisis interino, se dieron cuenta que ya tenían más de los 400 recuperados que ellos habían propuesto que iban a tener. Entonces hicieron un análisis ya, pues no un análisis interino, sino que sacaban el análisis con un punto de corte a abril 22. Ya tenían 482 recuperaciones y 81 muertes. Y ese día que hicieron ese análisis, al 29 de abril, entonces lo hicieron público al Instituto Nacional de Salud, que fue el artículo que les mostré al inicio. Y a los 2 días, el 1 de mayo, la FDA entonces sacó el comunicado de que autorizaba el medicamento pues, como emergencia. Al 22 de mayo, entonces fue publicado ya este artículo. Esta es la noticia del NIH y el comunicado de la FDA, que sale el 1 de mayo. Y algo muy importante también es que el médico tratante podía preguntar, después de que se hizo público esos resultados, pues, o esa conclusión, entonces el médico podía preguntar si su paciente estaba empeorando, entonces podía decir, yo quiero saber si mi paciente fue asignado al grupo placebo o si fue asignado al grupo de remdesivir, y si fue asignado al grupo placebo, entonces podía darle el remdesivir. Los resultados, entonces esta es la figura 1, es una figura densa y larga. Estos resultados están hechos para abril 28. Es decir, un punto de corte adicional a lo que ellos habían publicado, analizaron más datos y se las voy a dividir. Entonces, ellos tenían 1.107 pacientes que fueron elegibles, pero los excluyeron algunos porque no firmaron el consentimiento, porque no eran elegibles, y finalmente aleatorizaron a 1.063 pacientes. Esos 1.063 los asignaron 541 al grupo de remdesivir y 522 al grupo de placebo. Finalmente, 531 de esos 541 recibieron el remdesivir. Los otros 10 no lo recibieron porque se les había pasado y en realidad no cumplían criterios o quitaron el consentimiento. Y en el grupo placebo, 518 de esos 522, que corresponde al 99.2%, sí recibieron el placebo, los otros 4 no lo recibieron.
En cuanto a los días o las dosis que recibieron los pacientes, entonces 180 pacientes recibieron todas las dosis, 250 recibieron menos de 10 dosis y 100 todavía estaban recibiendo el tratamiento cuando hicieron esta figura que fue en abril 28. Entonces, este montón de personas, 251 pacientes, no recibieron las dosis completas, ya fuera porque se recuperaron, porque murieron, o porque tuvieron eventos adversos, o porque quitaron el consentimiento informado. Y en el grupo de placebo también pasó lo mismo, solo 185 recibieron las 10 dosis, 225 recibieron menos de 10 dosis por las mismas causas, y 108 todavía están pues en el estudio. Esto era en cuanto a las dosis, eso en cuanto al seguimiento de los 29 días. Entonces, 391 personas en el grupo de Remdesivir terminaron el seguimiento por 29 días. 8 lo terminaron antes por eventos adversos porque quitaron el consentimiento y 132 todavía están en el ensayo, todavía están siendo pues seguidos, entonces todavía no tenemos como los datos a los 29 días de estos pacientes. En el grupo de placebo, 340 completaron los 29 días y 169 todavía están en el estudio. Entonces, recordemos que aquí teníamos 541 pacientes en Remdesivir y finalmente son incluidos en el análisis 538 porque 3 pacientes no se le encontraron datos. Después de los datos basales no hubo más datos disponibles, entonces esto nos da unas pérdidas de 0.55% para el grupo de Remdesivir. Y en el grupo de placebo, recordemos que eran 522 pacientes y uno también se perdieron los datos, entonces 521 fueron incluidos en el análisis y eso nos da unas pérdidas de 0.19%, que son bajas. Entonces, finalmente analizaron 1059 de 1063 pacientes. De la tabla 1 que ellos nos muestran, podemos ver aquí la mediana de edad similar en ambos grupos, era de 58 años, la mayoría, el 64.3% de los pacientes eran de sexo masculino. Aquí en pacientes de raza blanca era 53.2% y algo que es relevante para nosotros es que el grupo o el porcentaje de pacientes que eran latinos o hispanos no era despreciable, 23.4% de los pacientes eran latinos y vemos que están balanceados en ambos grupos. Ellos tuvieron una mediana de tiempo de 9 días en ambos. Las condiciones coexistentes, es decir, las comorbilidades, la mayoría, el 52%, tenían 2 o más comorbilidades y las condiciones más frecuentes eran la hipertensión arterial, la obesidad y la diabetes tipo 2, también muy similares en ambos grupos. Entonces, ¿qué desarrollo? También en la tabla 1 nos muestran el score o la escala ordinal. Ellos, acá es importante que miren aquí en la escala 5, estos pacientes que estaban hospitalizados y que requerían oxígeno son la mayoría de pacientes, el 39.6% de los pacientes estaban clasificados como 5. Los que estaban en ventilación invasiva o en ECMO, solamente era el 25% de los pacientes, pues era relativamente frecuente y no habían datos basales de esta escala en el 4% general, 5 para Remdesivir y 3 para placebo. No habían datos de su escala. Está la tabla 1 que nos presentaron en el artículo y está la tabla 1 que es como complementaria, que está en el apéndice suplementario para mostrarles esto. Entonces, en esta lo dividieron solamente por la escala ordinal, en 4, 5, 6, 7. Pero en esta también nos lo dividieron por enfermedad leve, moderada o enfermedad grave. Recordemos que enfermedad grave era el que requería oxígeno, saturaba menos de 94, tenía taquipnea o que requería ventilación mecánica. Y miremos que el 88.7% de los pacientes, o sea, la gran mayoría, eran clasificados como enfermedad grave y enfermedad leve. En realidad solamente habían
20 pacientes, que correspondía al 11.3% balanceados. Las otras comorbilidades, aparte de las que les mencioné ahora, que eran hipertensión, diabetes y obesidad, que son pues, importantes, está la enfermedad coronaria y el asma en un 11% aproximadamente. Ya en cuanto a los desenlaces, entonces ellos nos presentan esta tabla, es el tiempo de recuperación. Entonces eso, nos presentan una mediana del tiempo de la recuperación. Encontraron que en el grupo de Remdesivir los pacientes se recuperaban a los 11 días y en el grupo de placebo se recuperaban a los 15 días. Y ellos calcularon un rate ratio que no nos dicen cómo lo calcularon, pero este es el que nos presentan, de 1.32 con un intervalo de confianza que no cruza la unidad entre 1.12 y 1.55. Ese es el general y también nos lo discriminan según la escala basal. En los pacientes va a empezar con el 5 porque eran los pacientes que eran más cantidad, miren que eran 421 pacientes, aquí se los puse. Y ellos acá en el 5 encontraron un rate ratio de 1.47 con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo porque no cruza la unidad. Pero miremos que aparte de este, que es el 5, aquellos pacientes que están hospitalizados con requerimiento de oxígeno, el 4, el 6 y el 7, ya todos los intervalos de confianza son amplios, cruzan la unidad. Incluso en estos pacientes, en el 7, o sea, los pacientes que estaban con ventilación mecánica o con ECMO, primero que todo no tenían todos los datos disponibles. Ellos dicen que estos pacientes todavía estaban en seguimiento, entonces no tenían todos los datos, pero llamativamente en este grupo de pacientes el rate ratio les da hacia el otro lado del efecto. El desenlace secundario, que en realidad antes era el desenlace primario, que es este, lo calcularon con un OR, que es el cambio en la escala ordinal desde la base hasta el día 15, y a ellos les dio pues un OR de 1.50, lo que nos dice que hay, pues que tienen un odds o un riesgo de cambiar en la escala del 50%, pues de mejorar en la escala del 50%. Estas son las figuras. Ellos acá en la general nos muestran un rate ratio de 1.32, el que vimos, que se muestra pues que hay una diferencia, el intervalo de confianza pues es significativo. En estos que tienen el puntaje de 4 y el puntaje de 6 es no significativo, pero miremos que aquí en el 5, aquellos pacientes que están hospitalizados que reciben oxígeno, aquí se ve la diferencia. Y incluso ellos en la discusión dicen que este grupo de pacientes, como tenía tanta cantidad de pacientes, fue los que como que jalaron el resultado general. Y en este se ve estos pacientes que están en ventilación mecánica invasiva o en ECMO, como definitivamente pues incluso fue inferior al remdesivir al placebo y el intervalo de confianza pues no era estadísticamente significativo. Eso en cuanto a la escala ordinal, pero también lo dividimos por enfermedad leve o moderada y enfermedad grave. Y miren cómo es muy llamativo en los pacientes con enfermedad grave, tienen un rate ratio de recuperación de bueno, 1.37 y un intervalo de confianza bien, pero aquí en los leves a moderados el intervalo de confianza cruza la unidad, como si en los pacientes graves fuera más efectivo que en los pacientes leves o moderados. Y en cuanto a mortalidad, encontraban un HR de 0.7, es decir, a favor del remdesivir, pero con un intervalo de confianza que cruza la unidad. Ellos numéricamente sí hay menos muertes en el grupo de remdesivir, 32 en remdesivir y 54 en placebo, pero el intervalo de confianza no es significativo. Este es el análisis por subgrupos. Acá les voy a recalcar. Primero, esto lo dieron por latinos y no latinos. Acordémonos que habían 23% de pacientes latinos y en los pacientes de esta etnia también tienen un intervalo, un
estimador puntual que está a favor del remdesivir, aunque su intervalo de confianza cruza la unidad, pero también tiene pues como la tendencia al mismo efecto. Todos están al lado del remdesivir, excepto a estos pacientes que les digo que tienen ventilación mecánica. A estos pacientes incluso les fue mejor con el placebo que con el remdesivir, aunque también el intervalo de confianza cruzó la unidad. En cuanto a los eventos adversos, lo dividieron en eventos adversos serios, que son estos, pero en general se dieron 21% de eventos adversos en remdesivir y 27% en placebo. O sea, incluso se dieron más eventos adversos serios, que son estos, y no serios, que son estos, se dieron más en el grupo placebo, 33 versus 28, que en el grupo de remdesivir, pero no fue estadísticamente significativo tampoco. Lo más importante que uno quiere mirar es pues como la función renal, las transaminasas, y en realidad no tuvo diferencia ni en disminución de la hemoglobina, ni en el incremento de la AST, ni en el incremento de la ALT. Miren que incluso lo elevó más el placebo. Entonces no se encontró diferencia en la incidencia de los eventos adversos entre los pacientes con remdesivir y los pacientes con placebo. La discusión que hacen los autores es que dar 10 días de remdesivir es superior al placebo en el tratamiento de pacientes hospitalizados con infección por COVID y dado por, ellos dicen, en cuanto al desenlace primario, que es el día de recuperación, los pacientes con remdesivir se recuperan a los 11 días y los de placebo se recuperan a los 15 días, y la recuperación en esa escala ordinal, que fue el OR de 1.5 que nos mostraron, que era al principio el desenlace primario, también pues les dio estadísticamente significativo. Ellos dicen que el beneficio es más aparente en esos pacientes que tienen un puntaje basal de 5, que son los que están hospitalizados y requieren oxígeno, y que son el mayor número de la muestra. Ellos en esa discusión justifican o explican por qué hicieron el cambio del desenlace primario en abril 2, y ellos dicen que el diseño del estudio ellos lo hicieron en febrero del 2020, y en ese momento ellos no sabían bien qué enfermedad era la que nos estábamos enfrentando, y dicen que no sabían cómo era el curso de la enfermedad. Que al paso del tiempo, cuando ellos se dieron cuenta que esta enfermedad podía tener un curso más prolongado, decidieron cambiar el desenlace primario del puntaje a los 15 días a tiempo de recuperación a los 29 días. Y ellos en la discusión dicen que igual que en ambos encontraron diferencia. Estamos esperando entonces que se terminen los otros seguimientos, los otros datos, para dar unos datos adicionales que más o menos van a salir en un mes. Pues dice el autor que más o menos a finales de junio. La conclusión de ellos es entonces que el remdesivir fue superior al placebo en acortar el tiempo de recuperación en los adultos con COVID y con evidencia de infección del tracto respiratorio inferior. Entonces, el análisis crítico según las guías JAMA, vamos a hacerlo pues dividido por las preguntas. ¿Qué tan serio es el riesgo de sesgo? Entonces, ¿los pacientes fueron aleatorizados? Sí, ellos fueron aleatorizados con esta web. Fue oculta, se generó por computadora. Si los pacientes fueron similares con respecto a los factores pronósticos en ambos grupos, para eso hay que mirar la tabla 1, que ya la vimos. Y definitivamente sí, los grupos estaban balanceados en edad, en sexo, comorbilidades, en el tiempo al inicio de los síntomas, porque a ambos les dio 9 días, y también en la escala ordinal estaban balanceados. Si se mantuvo el balance pronóstico, hay que mirar si el estudio tuvo cegamiento y el paciente estaba cegado, el clínico estaba cegado, o sea, era un estudio doble ciego, pero estos 3 no estaban cegados. Pero algo muy importante a recalcar es que cuando ellos sacaron esos datos y los publicaron, recuerden que el médico podía ir a preguntar si su paciente estaba en remdesivir o estaba en placebo, y en caso de estar en placebo y estar empeorando, le podía dar remdesivir. Entonces ahí se quitó el cegamiento cuando ellos hicieron eso. Entonces los análisis que se van a hacer posteriormente, o sea, el que va a salir ahorita en julio, probablemente tenga un riesgo de sesgo porque le quitaban el cegamiento en ese momento.
Sí, el seguimiento fue completo, hubo 4 pérdidas, pero lo calculamos y solamente fue 0,55% en el grupo del Remdesivir y 0,19 en el grupo de placebo, entonces no son pues como significativos, entonces le ponemos manito arriba. Los pacientes se analizaron a los grupos que fueron asignados, sí, se hizo un análisis por intención a tratar. Y si se detuvo antes del estudio, esta es difícil de responder. Se detuvo antes el seguimiento, pero el reclutamiento ellos dicen que fue completo, pero hay que recordar que aquí no fue claro cuál fue su meta de la población, cómo hicieron el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, no sabemos si es suficiente, si con esa meta de recuperados, esa población que ellos tenían es más que suficiente porque no fue claro ellos cómo calcularon la muestra porque nunca dijeron cuál era la diferencia que esperaban encontrar entre ambos grupos. Se le pusimos manito verde, pero quedan interrogantes. ¿Qué tan grande los resultados? ¿Qué tan grande fue el efecto del tratamiento? Entonces fue una mediana el tiempo de recuperación 11 versus 15 días y calcularon el rate ratio que les dio 1,32 y qué tan preciso fue la estimación del tratamiento. Entonces tiene un intervalo de confianza que fue estadísticamente significativo. Si los pacientes del estudio son similares a mi práctica clínica, yo creería que sí, son parecidos en características sociodemográficas, en comorbilidades y adicionalmente hay pacientes latinoamericanos en un 23,4%, que este fue su resultado en el análisis por subgrupos. Si se consideraron todos los resultados importantes, no se evaluó, por ejemplo, estancia hospitalaria, la duración de que los pacientes duraban en ventilación mecánica no invasiva, en ventilación mecánica, la mortalidad a los 29 días, pero hay que recalcar que hay datos que faltan, hay análisis adicionales que faltan y que puede que estos datos nos los den en la próxima entrega. Si los posibles beneficios del tratamiento superan los probables daños y costos, entonces esta es una pregunta difícil de resolver. Primero que todo, esto es un reporte preliminar, faltan muchos datos y muchos análisis para uno poder decir que se puede recomendar con fuerza este medicamento en pacientes para el tratamiento de COVID. Pero sí podemos decir que al parecer es seguro, no hubo diferencias en los eventos adversos en los pacientes con Remdesivir con respecto a los de placebo. Y en cuanto a los costos, algo importante es que este medicamento no está comercializado. Y acá, miren, por ejemplo, el vial solamente dice para uso para ensayos clínicos. Este medicamento no lo venden. Ellos lo que han hecho todos sus estudios es porque esta empresa donó 1,5 millones de dosis para hacer pues los RCTs. A ellos, al gerente de la empresa le preguntaron que cuánto tiempo iba a donar eso. Él dijo que iba a donar esta cantidad, pero que posteriormente para ellos no era costo efectivo, pues seguir regalando lo que tenían que ponerle un precio, pero no saben cuál. Y que es el Instituto de Revisión Clínico y Económico, que se llama ICER, ellos en Estados Unidos le ponen, pues evalúan el precio de los medicamentos. Ellos asumen que el precio puede estar entre los $4,500 por paciente si se logra demostrar que eso disminuye mortalidad. Y si no se logra demostrar que disminuya mortalidad, sino que, por ejemplo, solamente acorte la estancia hospitalaria, podrían cobrar hasta $390 por paciente. Y hay un estudio que mostró cuánto vale hacer pues, la manufactura del medicamento y vale $1 el día de Remdesivir hacerlo. O sea que en los 10 días vale $10 y pues van a cobrar esta cantidad, ¿cierto? Entonces esta pregunta es muy difícil de responder, primero que todos no sabemos cuál es el precio que le van a poner, pero sea como sea, parece que va a ser un costo pues elevado. Entonces, ¿qué hay actualmente ya después de este estudio? Recordemos que salió el 22 de mayo y el 24 de mayo salió la Asociación Colombiana de Infectología y nos dijeron que sugieren el uso de Remdesivir como antiviral,
pero solo en escenarios de experimentos clínicos débil a favor. La ITSA, pues, hasta lo que revisé en abril, no había dado, pues, como recomendaciones formales. Y acá salió una editorial, como en esa misma semana que salió el artículo del Remdesivir. Ellos dicen que es un importante paso, pero que el efecto es moderado. En el BMJ publicaron en el cual nos dicen que el efecto pues no es como que puede estar sobreestimado el efecto en este estudio y que es difícil pues de decir si el medicamento es efectivo solamente con este estudio, que van a esperar el análisis completo y los estudios adicionales. Y salió ese estudio que ahí pues valdría la pena revisarlo en otro club de revista, salió el 27 de mayo, en el cual compararon Remdesivir 5 versus 10 días y al parecer pues no encontraron diferencia. En Clinical Trials en este momento hay 8 estudios activos para este tema. Entonces, en cuanto a las conclusiones, tenemos que en este estudio, en cuanto a seguridad, en este estudio Remdesivir no tuvo diferencias en los eventos adversos comparado con placebo. En cuanto al desenlace primario, el Remdesivir disminuye 4 días el tiempo de recuperación en los pacientes con COVID-19, pero este no es como un desenlace muy reproducible. Esperemos la estancia hospitalaria y los otros análisis. En cuanto a mortalidad, el Remdesivir no disminuye la mortalidad en pacientes con COVID. Recuerden que el intervalo de confianza fue estadísticamente no significativo, pero hay cosas pendientes. Eso es un reporte preliminar, faltan datos, faltan análisis, pero pueden tener riesgo de sesgo por lo que les digo que quitaron el cegamiento. Entonces, finalmente, los datos disponibles no son suficientes para recomendar con fuerza el uso rutinario de Remdesivir. Se deben esperar los resultados de otros estudios y el precio final que se le va a asignar a este medicamento. Muchas gracias.